Contacto con INI a la Estanzuela. Novedades desde la investigación agropecuaria. Buenos días a todos, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a los colegas de la Estanzuela por la invitación para hablar en el día de hoy del estrés calórico. Si bien personalmente hace unos años que estamos un poco alejados de este tema, desarrollamos una línea de trabajo entre el año 2001 y 2012 relacionada al estrés calórico en la recría y engorde de novillos en pastoreo, concretamente en el departamento de 33. En donde hago hincapié en el año del primer experimento, en el año 2001, porque en aquella época poco se hablaba de lo que era el cambio climático, bienestar animal, o se estaba comenzando a hablar. En aquel momento la preocupación del estrés calórico era una lógica puramente productivista, e incluso existía la percepción de que en nuestras condiciones la sombra era perjudicial para la ganancia de peso, por dos razones. En primer lugar, porque en nuestra región de clima templado el animal no necesitaba la sombra en el verano, y si la tenía, iba a estar descansando bajo la sombra en vez de estar pastoreando, comiendo más, ganando más peso. Entonces, esta inquietud original, concepto bastante arraigado en el sector productivo, incluso técnico en aquella época, fue un poco el disparador que generó nuestra línea de investigación. Tal vez a las generaciones más nuevas eso le puede parecer un poco extraño, pero fue así. Las sociedades evolucionan, con ella la ciencia, la investigación. Hoy sabemos que el impacto del estrés calórico tiene dos grandes aristas: la productiva, es la tradicional, pero también el bienestar animal, tan o más importante en el día de hoy por todo lo que es la presión de los consumidores que están teniendo sobre nuestros sistemas de producción. Y sin duda el disparador de cualquier efecto de estrés, sea a nivel productivo o del bienestar de los animales, son las condiciones climáticas, fundamentalmente lo que puede ser la temperatura, la humedad, la radiación, la velocidad del viento. Pero a veces nos olvidamos que también hay factores intrínsecos del animal que pueden incrementar o disminuir el riesgo de estrés calórico bajo un mismo ambiente. Allí tienen mencionados algunos, como la raza, el nivel de producción, temperamento, condición corporal, salud, estado fisiológico y color de cuero, por ejemplo. Y también existen factores de manejo que pueden estar incrementando o disminuyendo el riesgo de estrés calórico. Allí tienen algunos como ejemplo también. Con esto quiero decir que la mayoría de las pérdidas productivas asociadas al estrés calórico, incluso que llegan a muertes, que las tenemos asociadas a estrés calórico todos los veranos, son evitables en la gran mayoría porque tenemos un factor de manejo que está asociado, y eso hace que en gran parte dependa de nosotros como técnicos o como productores. Tengan en mente entonces que el tema del estrés calórico generalmente se da por una combinación de factores dentro de estas tres categorías. Por ejemplo, es muy común, por supuesto, días calurosos, ganado negro en terminación, pesado, capaz que ese día estuve trabajando con el ganado, se me hizo tarde, lo devuelvo al mediodía o a primera hora de la tarde al pastoreo, una franja de un verdeo con un bebedero de agua ya a 500 metros perdido. Ahí se está un poco generando un ejemplo de cómo condiciones o factores de los tres niveles que estamos hablando son propensos a desarrollar las pérdidas asociadas al estrés calórico. En esta presentación simplemente vamos a hacer referencia a las condiciones ambientales que existen en nuestro país desde el punto de vista de la temperatura y la humedad relativa, en términos de su relación con el estrés calórico, y ver bajo esas condiciones ambientales qué impacto tiene el uso de la sombra como estrategia de mitigación del riesgo
de estrés. Entonces, empezando por el índice de temperatura y humedad, o ITH, como le vamos a llamar por sus siglas, es un índice que se utiliza para caracterizar los ambientes desde el punto de vista del estrés calórico. Se calcula a través de esta ecuación, simplemente uno necesita conocer la temperatura del aire y la humedad relativa, dos variables de relativamente fácil obtención, y es un índice que tiene la ventaja que se utiliza universalmente. En cualquier parte del mundo uno lee un trabajo de estrés calórico y lo primero que se describe es este índice de temperatura y humedad, o ITH, que se generó ya hace muchos años en ambientes de salud humana, de salud ocupacional, que luego se transfirió a ambientes se comenzó a utilizar en ambientes agropecuarios de producción animal, que es de fácil cálculo, tiene algunas desventajas, que no es una medida indirecta en realidad del estrés calórico, no estamos midiendo nada todavía directamente sobre el animal, midiendo el ambiente y tratando de predecir la respuesta del animal, y vimos que hay factores intrínsecos del animal y del manejo que pueden potenciar o no este índice, y que tampoco considera otras variables climáticas como la radiación y el viento, pero se han hecho trabajos para ajustarlo, pero en la medida que uno incorpora más cosas también pierde un poco esa practicidad que tiene, y la mejora que se obtiene va siendo cada vez menor del índice, ¿no? Entonces, lo primero que hacíamos en cada uno de los trabajos experimentales que desarrollamos era calcular el índice durante los 70, 80, 90 días que duraba el experimento. Por ejemplo, acá si tienen el eje vertical la temperatura del aire entre 22 y 42 grados centígrados, y aquí en el eje horizontal la humedad relativa entre 50 y 100%. Nos enfocamos en esa humedad relativa, en esa porción de la humedad relativa más bien alta o de la mitad para arriba, porque es algo característico en nuestro clima. Y para cada combinación de humedad y temperatura calculamos el índice y luego lo agrupamos en 4 categorías. Si el índice nos da por debajo de 75, no hay condiciones o riesgo mayor de estrés calórico. Ese 75 es un poco el umbral utilizado en ganadería. En lechería generalmente se utiliza 72, por ejemplo, está asociado a el nivel de producción del animal. Incluso en vacas de alta producción hoy se está empezando a usar 68 como umbral a partir del cual empiezan el riesgo de estrés calórico. Y luego tenemos las siguientes categorías: el índice entre 75 y 78 de alerta de estrés calórico, entre 79 y 83 de peligro y más de 83 emergencia. Sin duda las dos categorías más importantes son las de peligro y emergencia. La de peligro, que comienza aquí, como ven, con humedades relativas altas y temperaturas del entorno de 26 grados, es donde uno es la ventana de acción para pensar en alguna estrategia de mitigación o intervención para evitar pasar a una zona más de emergencia, en donde se comienzan a observar la muerte de los animales en algunos casos. En nuestras condiciones, como les decía, el índice lo medíamos utilizando sensores automáticos que registraban la temperatura y humedad del aire cada 1 hora, y luego bajábamos esa información y lo calculábamos. Aquí tienen un promedio de 5 años, de 5 trabajos, con el número de días, aquí en el eje X. Esta última columna es el promedio, y ven que en forma bastante consistente, esto repito es para 33, existe un 30% del tiempo en donde hay condiciones de estrés calórico. La mayor parte de ese tiempo dentro de lo que es la zona de alerta, la menos severa desde el punto de vista del estrés calórico, pero aún así hay un 10% del tiempo total en zonas de peligro y emergencia que dijimos que eran las más severas. Si uno hace las cuentas de un 10% del tiempo en 70, 80 días, andamos cerca de 200 horas, que eso puede ser poco o mucho dependiendo de cómo se distribuyen esas 200 horas más severas desde el punto de vista de estrés calórico. Una cosa es que ocurran una atrás de otra en continuación, otra cosa es que ocurran en forma salpicada a lo largo del periodo experimental o durante el verano. Ese fue el siguiente análisis que hicimos de las olas de calor. Aquí les puse un ejemplo de febrero del 2008, por ejemplo, pero para cada año en particular
hacíamos este esquema con el índice de temperatura y humedad, donde teníamos las 24 horas del día en el eje X y en el eje vertical, y aquí en el horizontal teníamos, en este caso, los 29 días de febrero del 2008, en donde para cada combinación, cada celda, cada combinación de día y hora, es el cálculo del índice o ITH. Si no está sombreado, hay ausencia de riesgo de estrés calórico. Si está sombreado en amarillo, naranja o rojo, son las distintas categorías del riesgo. Entonces, claramente acá, por ejemplo, podemos ver dos olas de calor. Generalmente se dan entre las 11 de la mañana y las 6 de la tarde. Ola de calor definida con 2 o más días consecutivos con el índice por encima de 79 fundamentalmente, dentro de lo que son las zonas de peligro y emergencia. Pero estas olas de calor en nuestras condiciones tienen dos características que son hoy por hoy lo que nos diferencia de regiones más tropicales. Una es que están separadas en el tiempo, es decir, no hay unas condiciones de peligro, emergencia, de alta severidad de estrés en forma continua, sino que en el medio tenemos días, son olas de calor que duran 2, 3, 5 días, una semana. En el medio tenemos días o condiciones más templadas, y que durante la madrugada, durante la noche, no hay condiciones de estrés calórico. En días puntuales los hay, en noches puntuales hay meses que registran, años que se ven valores de ITH en la noche o en la madrugada, fundamentalmente dentro de lo que es la categoría de alerta menos severa, pero no llega a ser algo significativo, y eso es hoy por hoy lo que en definitiva nos está salvando desde el punto de vista de que el impacto del estrés calórico sea mayor, porque le permite al animal durante la noche o durante las horas más frescas disipar todo ese calor que acumuló durante el día, y a la mañana siguiente iniciar el pastoreo temprano en la mañana en condiciones normales desde el punto de vista de su metabolismo, fisiología y del balance térmico. Entonces, muchas veces cuando hablamos de cambio climático o calentamiento de la Tierra, hacemos mucha referencia a la temperatura máxima, pero en lo personal me preocupa más el incremento de la temperatura mínima, porque en la medida que empecemos a tener noches más con temperaturas por encima de 20 grados, de 23, 24, 25 grados, ahí vamos a estar comprometiendo la posibilidad que tenga el animal de disipar ese calor durante la noche y empezar el pastoreo a la mañana siguiente en óptimas condiciones. Para que tengan una idea, hace unos años en Estados Unidos hubo una ola de calor muy importante que mató miles de novillos en corrales de engorde, y las muertes comenzaron a ocurrir 72 horas después o al tercer día de tener celdas coloreadas en naranja o rojo en forma consecutiva. Es decir, hoy estamos un poco lejos de esa situación de riesgo. Yo diría que en términos de cuantificación o clasificación del estrés ambiental o el potencial de estrés ambiental, estamos a un nivel de intensidad, frecuencia, duración de esas olas de calor o de las horas con riesgo de estrés calórico a nivel medio en nuestro país o medio bajo dependiendo de la zona. Es decir, no tenemos una ausencia de riesgo total, porque vimos que hay un 30% del tiempo con condiciones de estrés calórico, pero tampoco tenemos una intensidad y frecuencia como en los trópicos, que es todo el día y toda la noche en forma continua. Es decir, estamos en un nivel capaz que medio. Ahora lo que vamos a hacer es, una vez caracterizado el ambiente, evaluar lo que es la respuesta de los animales a 3 niveles, en términos de la producción, en términos de su conducta de pastoreo y en términos de el bienestar o la fisiología, en este caso medido a través de la tasa respiratoria y la temperatura corporal de los animales, utilizando como estrategia de intervención la sombra. Entonces vamos a tener esa respuesta de animales a la sombra y de animales sin acceso a sombra. No les voy a describir todos los experimentos, fueron 5 o 6 experimentos en un periodo de aproximadamente 10 años, en donde lo que tuvieron en común que todos fueron realizados con novillos sobre año, del entorno de 300, 340 kilos, cruza Hereford Aberdeen Angus, el típico careta, se utilizaron bases forrajeras, una pradera
convencional, varios años fue Sudan Grass y también campo natural, es decir, hubo distintas bases forrajeras, con un nivel de producción de los animales que generalmente estuvo en el entorno de los 500, 600 gramos por animal y por día de ganancia. Y todos los años tuvieron el eje de una estructura de sombra de este estilo, como ven acá, utilizando el sombrite con 80% de intersección de la radiación. Hubo 2 o 3 años que se utilizó la sombra natural, el monte natural, comparándolo con el sombrite también. Otro año se utilizó un sombrite más barato, en vez de interceptar 80% de la radiación, 35% de la radiación. Pero en los resultados le voy a presentar la gran figura o con y sin sombra. No vamos a entrar en detalle de los diferentes tipos de sombra. Después, durante las preguntas, si les interesa, podemos hablar un poquito de ese tema. Me imagino que lo que más les interesa son los datos de productividad y de ganancia de peso. En un promedio de 5 años, evaluando lotes de animales con y sin sombra, sobre distintas bases forrajeras, en promedio los animales con acceso a sombra, que tenían acceso voluntario a sombra en el pastoreo, ganaron un 18% más de ganancia de peso, con un mínimo que fue en el año 2009, donde prácticamente no hubo diferencias. Fueron una ganancia muy parecida en los dos grupos, y un máximo en el 2002, 2011, con una superioridad de casi o del entorno del 50% de los animales con sombra. Es decir, si estos resultados coinciden con lo que es trabajos realizados en Paysandú, en la IMAC de Virginia Beretta y Simeone, en donde también en promedio de 2 años, utilizando novillos con y sin sombra sobre praderas, registraron una superioridad en favor de la sombra del entorno de 14%, es decir, hoy podríamos decir que nuestra mejor estimación para cuantificar esa diferencia a favor de los animales que tienen sombra en pastoreo rondaría entre el 15 y 20%. Y digo la mejor estimación porque en condiciones de pastoreo es muy difícil medir el efecto del estrés calórico y sobre todo en producción de carne. Piensen, por ejemplo, en un tambo. Está el registro de producción de leche diaria y cualquier disminución importante o que llame la atención se puede asociar a las condiciones ambientales o a una ola de calor ese día. Incluso en corrales de engorde tenemos el consumo o lo que se le brinda de alimento por día, por corral, por animal. También cualquier rechazo importante, cualquier desbarajuste en lo que es la lectura de comederos, lo podemos estar asociando a lo que puede ser las olas de calor o las condiciones climáticas ese día, pero en condiciones de pastoreo tenemos pesadas cada 15, 20 días o cada un mes, y en donde el efecto de cualquier ola de calor, que vimos que dura generalmente 3, 4, 5 días, se ve diluido en las condiciones ambientales más templadas que también tenemos en ese periodo entre pesadas. Incluso algunos trabajos han demostrado que inmediatamente a la ola de calor, de las condiciones de estrés, en los días posteriores el animal puede tener el animal que fue estresado, algún tipo de crecimiento compensatorio en la ganancia de peso. Pero bueno, esta es nuestra mejor estimación. También rescato que en 4 de 5 años la superioridad, más allá del 18%, hubo superioridad numérica o significativa en términos de la ganancia de peso de los animales que tenían acceso a la sombra. Desde el punto de vista del tiempo de pastoreo, hubo aquellos animales que tenían sombra ad libitum en el potrero, registraron una disminución en el pastoreo diurno de 12% en el tiempo, esto medido entre las 6 de la mañana y las 8:30 de la noche aproximadamente, es decir, en forma bastante consistente. Los animales que no tenían sombra pastoreaban en torno a 9 horas por día en pastoreo diurno. Aquellos que tenían sombra pastoreaban 7 horas y media, 8 horas, es decir, una diferencia de 1 hora, 1 hora y media menos de pastoreo de aquellos animales que tenían el acceso a la sombra, en parte asociado al uso de la misma,
que también se registró un uso bastante consistente, entre 3 y 4 horas por día. El animal estaba bajo la sombra, esto siempre dentro de las horas luz, entre las 6 de la mañana y las 8:30 de la noche. Y aquí no está, pero aquellos días más estresantes desde el punto de vista de las condiciones ambientales, el animal pasaba capaz que hasta 6 horas bajo la sombra o 7 horas. Aquellos días más templados, más nubosos, 2 horas o menos incluso, es decir, que el animal ajustaba un poco el uso de la sombra en función de las condiciones climáticas, y la mayor parte del tiempo lo hacía en forma, uno lo veía echado debajo de la sombra, un 70% del tiempo, como vemos acá en esta imagen, y eso asociado a las condiciones ambientales que registramos también en varios años, por ejemplo, la temperatura y la superficie del suelo sobre la cual se echa el animal, hubo una diferencia de 10 grados prácticamente, menos de temperatura en el área que está sombreada por el sombrite, eso le permite al animal echarse sin riesgo de que pueda ganar calor a través del suelo. Probablemente a la misma hora aquellos animales que estaban al sol estaban parados, agrupados en torno del comedero, presentando algún síntoma de estrés y no echados, porque ahí probablemente estuvieran ganando calor a través del suelo por el mecanismo de conducción. Y también en algunos años, en todos los años tratábamos de poner los mismos sensores que utilizábamos para calcular el índice de temperatura y humedad debajo de la sombra y al sol, y en ningún año tuvimos diferencias en la temperatura del aire, ni en la humedad relativa debajo del sombrite o al sol, hasta que utilizamos un termómetro que se utiliza en trabajos de estrés calórico, llamado de esfera negra, en donde el mercurio del termómetro está inserto aquí en el medio de la esfera, es decir, el registro de temperatura que nos devuelve considera la energía radiante proveniente de la radiación y simula un poco o cuantifica lo que podría ser la absorción de esa energía radiante. Y ahí sí encontramos un diferencial de en torno de 6 grados más fresco debajo de la sombra cuando utilizamos este termómetro de globo negro o de esfera negra, como se le llama. En cuanto al diseño de la sombra que generalmente aplicábamos, hay una cartilla de divulgación de INEA. Generalmente teníamos mucha precaución, así como decíamos que hay condiciones ambientales propicias para que el animal se pueda echar debajo de la sombra, también había condiciones de barro, heces, que regularmente la teníamos que estar considerando para evitar que hubiera algún tipo de infección o desventaja desde el punto de vista sanitario de los animales. Ahora vamos a empezar hablando de lo que es la tasa respiratoria de los animales. Como tienen aquí, en 2 años realizamos mediciones de la tasa respiratoria y aquellos que tenían acceso a sombra registraron una disminución en la tasa respiratoria promedio de 15%, esto medido entre las 9 de la mañana, la primera medida, y las 6 de la tarde, el último registro que se hacía. Fue bastante consistente en los 2 años que lo hicimos. Y si uno mira lo que es lo importante es ver la evolución de lo que es la tasa respiratoria de ambos grupos, sobre todo en un día caluroso. Por ejemplo, en este caso es un día con un ITH promedio que fue de 80, que equivale a una temperatura de 31 o 32 grados y 70-75% de humedad relativa, promedio entre las 9 10 de la mañana y las 6 de la tarde. Y ven que el primer registro temprano en la mañana de tasa respiratoria fue similar en ambos lotes, en torno de 50-60 respiraciones por minuto. Eso fue consistente todos los días, todos los años que medimos tasa respiratoria. El primer registro no hubo diferencias y fue bajo, lo que confirma un poco lo que mencionamos anteriormente, la posibilidad que tiene el animal durante las horas más frescas de la noche de volver a ajustar su metabolismo, de eliminar el calor que ganó durante el día anterior y comenzar el primer pastoreo a la mañana siguiente en óptimas condiciones desde el punto de vista de su fisiología, de su metabolismo. Y también esta me parece que es tal vez una medida práctica que uno podría adoptar, recorrer los animales temprano en la mañana, y si uno ve ya animales con una tasa respiratoria que excede las 70-80 respiraciones por minuto, que no está comiendo, pensar que ese día uno probablemente, si los animales no tienen suficiente sombra en el pastoreo,
va a haber que retirarlos al mediodía, la tarde, a un corral con sombra, agua y devolverlos al pastoreo recién a la tardecita, porque tasas respiratorias aceleradas temprano en la mañana es, pienso yo, la medida más práctica y objetiva para prevenir una disminución en la producción. La otra es el jadeo, pero ya cuando el animal está jadeando ya es tarde y es muy riesgoso incluso moverlo. Entonces, de esta manera tendríamos un enfoque más preventivo y no se necesita más que un reloj y observar los movimientos del flanco de algún animal durante 1 minuto o 30 segundos y hacer el conteo. Después de ese primer registro ven que las líneas rápidamente se separan, en torno de 100, 110 respiraciones por minuto los animales al sol, en torno de 60 respiraciones por minuto los animales a la sombra. Una diferencia de 40, 50 respiraciones que es enorme, sin duda tiene un costo desde el punto de vista de los requerimientos de mantenimiento del animal y se llega a niveles de respiraciones mayores de 85 respiraciones por minuto o 100, estamos entrando en las zonas de peligro, emergencia, si lo asociamos a las categorías de estrés calórico que vimos con el índice ambiental de temperatura y humedad. Y este mecanismo de incremento de la tasa respiratoria que tienen los animales al sol es tratando de evitar la suba de la temperatura corporal, que si eso sucede, ahí sí se complica la situación. Entonces ahora por último vamos a ver cómo fue la evolución de la temperatura corporal de los animales. Utilizábamos unos sensores que eran del tamaño de un botón que poníamos en la oreja de los animales, es decir, es un registro de temperatura de la oreja o timpánica si se quiere, que hay trabajos que muestran su buena correlación con lo que es la temperatura corporal, sobre todo rectal, que es la más tradicional a la que estamos acostumbrados. Entonces, cada punto de estos es el promedio de 4 o 5 animales durante 15, 20 días, es decir, recoge lo que puede ser una curva de evolución de temperatura de novillos al sol. Este es el grupo control sin sombra, considerando las condiciones promedio de nuestro verano, en donde vemos que hay un mínimo a las 7 de la mañana de 37.8 grados, un máximo a las 6 de la tarde en torno de 39.8 grados, es decir, una curva de evolución de temperatura normal en cuanto a los mínimos y los máximos a qué horas del día se registran. Y esta es la curva de evolución de la temperatura de animales que tenían acceso a sombra. Hay dos cosas interesantes aquí. Una es que el único momento en donde la temperatura corporal de los animales al sol superó la temperatura corporal de aquellos que tenían sombra fue en las horas de más calor, entre las 11 y las 6 de la tarde. Hay una superioridad del entorno de 0,3, 0,4 grados centígrados. Luego ven que durante el resto de la noche, la madrugada y temprano en la mañana siguiente, la temperatura corporal de los novillos al sol estuvo por debajo de aquellos que tenían acceso a la sombra. Esto nos dice dos cosas. Desde el punto de vista de la sombra, que fue una estrategia o una intervención eficiente para bajar la temperatura corporal de los animales en las horas de más calor. Claramente lo tenemos reflejado aquí en este periodo. Y luego que, pensando en los novillos que estaban al sol, el incremento de la tasa respiratoria que mencionamos anteriormente también fue una estrategia exitosa para evitar el incremento de la temperatura corporal de los animales. Como vemos aquí, se produce un descenso brusco, que no coincide el descenso de la tasa de la temperatura corporal con el incremento de la tasa respiratoria, es decir, son dos fenómenos que ocurren con una diferencia de aproximadamente 2 o 3 horas. Vemos que luego que el animal activa aquí en esta ventana el incremento de la tasa respiratoria, hacia finales de la tarde se produce el descenso brusco de la temperatura y nos lleva a una temperatura mínima más baja en el animal que estaba al sol y a una máxima que fue más alta porque no tenía la sombra, es decir, la amplitud o el rango o la diferencia entre la temperatura máxima y mínima en aquellos animales que estaban al sol fue de en torno de 2 grados, fue mayor
comparado con aquellos animales que tenían acceso a sombra, que fue de 1,5 grado. Es decir, lo mismo que veíamos a nivel de la tasa respiratoria, que era más estable a lo largo del día, lo vemos en la temperatura corporal, como que la sombra en cierta medida amortigua esos vaivenes más bruscos que tienen animales al sol por la puesta en práctica de esos mecanismos. Acá registramos únicamente la tasa respiratoria, pero probablemente la pérdida de calor durante la noche fue bastante mayor por la radiación que ocurre en las noches templadas, frescas, despejadas. Es muy importante la pérdida de calor del animal hacia la atmósfera por radiación y algún otro mecanismo que me estoy olvidando. En definitiva, entonces, y ya para terminar, hasta ahora les comenté un poco valores en forma aislada, coeficientes, porcentajes en forma separada. Ahora vamos a conectar todos esos puntos, a ver cómo se arma la historia. En nuestras condiciones, que, repito, son para 33, con un 30% de horas o del tiempo con condiciones de estrés calórico para los animales, el ganado con acceso a sombra registró un menor tiempo de pastoreo, en torno de 12% menos durante las horas luz del día, asociado en parte al uso de la sombra, pero registró un incremento en la ganancia diaria en promedio en 5 años de 18% del peso vivo, que lo asociamos a una mejora de la eficiencia de conversión. Lo que está punteado no lo medimos, lo suponemos, que estuvo sustentada en los menores requerimientos de mantenimiento, que está expresado en nuestro caso por la disminución en la tasa respiratoria de 15% y en el menor rango de temperatura o variabilidad de la temperatura máxima y mínima a lo largo del día. Esto asumiendo siempre que no hubo pastoreo nocturno del animal significativo. Hay trabajos que dicen que incluso en verano el pastoreo nocturno es muy puntual y de solo ciertos animales, y que tampoco hubo un incremento durante el día de la tasa de bocado para compensar este menor tiempo de pastoreo. Así que bueno, esto era un poco lo que tenía para comentarles. Creo que cumplimos la consigna de la jornada en lo que refiere a la cuantificación de las fugas asociadas al estrés calórico de animales en pastoreo, aportando coeficientes a nivel del comportamiento o conducta de los animales, de la producción y del bienestar de los mismos. Si es una fuga importante o no, esto lo he presentado en varias oportunidades, charlado con técnicos, productores. Algunos lo consideran algo importante, significativo, otros como que le dan una importancia más relativa, pero yo creo que la importancia relativa va a estar al final de la jornada, después que veamos todas esas fugas que ocurren y le asignemos la importancia relativa a cada una de ellas luego de tener el contexto global. Así que bueno, de mi parte es todo y muchas gracias. Contacto con INIA La Estanzuela. Novedades desde la investigación agropecuaria.